Cómics, el origen de la República Geek. Y si estamos aquí hablando de ñoñerías es porque empezamos leyendo cómics y nos enamoramos de estas cosas. Y a veces terminamos hablando más de películas y de series porque así se ha convertido el mundo de la República hoy en día. Pero en este episodio traemos una reflexión particular, una investigación del camarada Leo, que se aventó una investigación en internet y además en su propia biblioteca personal para decir los cómics más influyentes. Camarada Leo, ¿cómo estamos? Camarada Richo, muy bien, gracias. Sí, me metí a buscar en mis cajas de cómics y a buscar en internet para hablar acerca de cuáles son los cómics más influyentes en la historia. Aquí aclarando también, para no hablar de cosas que no hemos visto o que hemos leído, hay cosas que tenemos tú y yo solamente en digital. Yo honestamente tengo varios años, ya varios años comprando solamente cómics en digital por varias razones, Qué moderno, cabrón. sí, entre el tema, Entre la entre pandemia y... entre la pandemia, el tema del papel, el tema de que a veces muchos cómics no llegan aquí a México, las tiendas de cómics son muy escasas, el tema de ser adulto y no tener tiempo para ir a una tienda, pero Maldita bueno, sea la adultez. maldita sea la adultez. Sí me gustaría hablar de muchos de los cómics que yo tengo y que en mi posesión y que han sido muy influyentes, no solamente para nosotros a nivel personal y que cambiaron nuestra perspectiva de cómo ver el género del cómic, sino para el mundo en general y cómo cambiaron el mundo de la creación del cómic, de los superhéroes y incluso el cómo contar una historia. Entonces, si Exactamente. quieres, Pues vamos. empezamos directamente por uno de los más importantes en DC. Y creo que ahí, y es una de las cosas que hemos platicado tú y yo muchas veces, una de las cosas que más nos molesta de la representación multimedia del universo de DC es que tienen grandes historias y no las han sabido aprovechar. De hecho, Exacto, güey. muchos de mis listas son de DC precisamente Sí. por ello. Y este es el primero, The Killing Joke, de Alan Moore. Wow, Es cabrón. una cosa impresionante. O sea, Brian Boland se avienta uno de sus mejores trabajos a nivel de ilustración. Es una novela gráfica súper cortita, pero súper fuerte. Cambia por completo el tema de la historia, redefine al Joker y es la primera vez que se escribe el origen del Joker, de dónde viene el personaje, por qué es así, qué fue lo que causó que se volviera loco. Súper impresionante y de una manera muy padre. Ujú. El De hecho, creo personaje. Ajá. que también define muy bien la relación Batman-Joker en esa historia, güey. Claro, por supuesto, lo hace de una manera impresionante y las cosas que hace a nivel de historia y cómo te cuenta la historia del Joker es genial. Y como decimos, es una historia súper adulta, no es una historia para niños. No, 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 este no es el Batman de los Es, niños, güey, no, no. sí, no, no, no. De hecho, Batman creo que nunca ha sido de niños, pero nos aferramos a que tratar de hacer una historia para niños, pero es una historia súper impresionante. Se la recomendamos mucho, mucho que lo lean. Sigue estando muy vigente. Alan Moore es un maestro a la hora de escribir historias. De hecho, yo creo que una de las grandes pérdidas del mundo de los cómics es Alan Moore diciendo que ya no quiere escribir cómics, porque Sí, mucho de su trabajo es seminal, o sea, mucho del trabajo que hizo Alan Moore, sobre todo explorando DC, y por eso creo que tenemos tan buenas historias del universo DC, en particular de Batman, porque un Alan Moore joven, con muchas ganas de cambiar el medio, con ganas de explorar historias que no se habían contado hasta ese momento, logró romper los paradigmas y particularmente por ahí de los 80s, los principios de los 80s, sacó una tras otra, y sí. eso inspiró a Frank Miller, inspiró a varios escritores y A montón. creadores, Sí, te y digo, tenemos hoy lo que tenemos gracias a Alan Moore en ese sentido, ¿no? claro. Y bueno, brincando a Marvel, una de las historias creo que más importantes dentro del universo de los X-Men y que llevó a la creación de una película incluso Ujú, es Days of Future Past de John Byrne y Chris Claremont. John ujú. Byrne en su Hijo, güey. tope como dibujante y Chris Claremont en su tope como escritor crean una de las historias más emblemáticas del universo de los X-Men y Ujú. de, Y de ambiciosa, Marvel. güey.
Súper ambiciosa. ambiciosa. En medio de una carrera donde estaban haciendo unas historias geniales y se meten y escriben 2 tomos en donde cuentan la historia de Kitty Pryde brincando en el tiempo y Ujú, exploran de alguna manera también el tema de los multiversos sin que nadie les haya tomado en cuenta. ujú, Entonces, ujú, hacen una historia genial en donde exploramos un futuro que no sabemos si va a ser cierto o no, pero ujú, que realmente te da una opción de que dices tú, güey, algo ujú. tan pequeñito como la muerte de una persona puede cambiar por completo toda la historia. Exacto. Después, esto es lo que nos lleva, y es muy influyente en la historia, sobre todo de los X-Men, eso es lo que nos lleva por ejemplo, Apocalypse Days, nos Ujú. lleva a House of M y nos lleva ahorita a House of X y Power of X, que es lo que está haciendo Jonathan Hickman. O sea, este cómic es lo que influyó y lo que creó el Sí. universo de X-Men como lo conocemos en este momento. Sí, fue tan exitoso que luego Marvel ha tratado de replicar el modelo una y otra vez. Y ahorita Hero Reborn Sí. está precisamente como un intento de algo similar a esto. Y a los camaradas que solo se han quedado en ver la película, que sí es una de las películas decentes de X-Men del universo Fox, pero sin embargo, si te quedaste ahí, neta, ve y busca No, este cómic. sí. Han hecho reediciones una y otra vez. Sí, Ve a esta es verlo, una. porque la película pasa por encimita del concepto, ¿no? Sí, de hecho, yo recuerdo haberlo leído y no haberlo apreciado tanto de niño cuando Ujú. salieron los cómics en español Y y lo, sabes y que, lo vi. bueno, Ajá. creo que Y también, y eso qué bueno que lo mencionas porque es una cosa bien interesante, estamos tan acostumbrados a pensar en que empezamos a leer cómics de niño, entonces eso, pues los cómics para niños, y no, precisamente no. ochentas, güey, las cosas estaban cambiando. Ese cómic era súper elevado para un niño, güey. Sí, Entonces, como niño, de repente, como que no entendías, yo también, yo lo aprecié hasta que lo volví a leer. sí. Y entendí, y ahora sí, cómo entretejieron la trama y cómo los personajes crecían y fluían. Ahí fue donde dije, güey, qué buen cómic, qué buen guión, cabrón. Sí, Pero de niño se me hacía complejo. exactamente. Ujú, Y pues bueno, brincando de nuevo a DC, y creo que una de las historias más importantes de la última década y que cambiaron por completo, y mira que a mí me caga el personaje, pero cambiaron mi forma de verlo de una manera que jamás me imaginé, es All Star Sí, güey. Superman. Qué Híjole, explosión tan interesante también, cabrón. esta cosa, o sea, Grant Morrison y Frank Wiley se aventan el cómic, güey, el cómic de Superman, como Fíjate que nunca me lo hubiera imaginado, güey. ese cómic en particular es una cachetada para los que dicen que Superman como concepto ya no funciona en el Ajá, mundo de hoy. Es ese Superman clásico, brillante como superhéroe. Es el Superman de las caricaturas, güey, pero contado con respeto y con adultez en guiones interesantes. Es bien sí, interesante lo que lograron con ellos. y esta es una miniserie que duró solamente 12 números, que explora a un Superman de una manera impresionante. La Ujú, historia es genial. Ganó, de hecho, aquí viene la etiqueta todavía de que ganó el Eisner en su momento ujú, cuando salió. ujú, Grant Morrison está en su esplendor como dibujante. ujú, Te digo, trabaja una historia de Superman súper enternecedora, súper cercana, te hace entender realmente al ujú. personaje como creo que jamás nadie, desde la última ocasión en que John Byrne Es, lo hizo en los noventas, es fue Quietly el podido. dibujante, ¿verdad? Sí, Frank Whiteley, El dibujante es que Frank es. White, guión de Morrison, que también es Ujú. esta como oleada de ingleses que llegaron a DC y también Sí. transformaron de mucho sentido a la editorial y a las historias que estábamos consumiendo, ¿no? Sí, también buena época y también una muy buena historia de Superman y una buena exploración de qué es el mito de Superman y por qué funciona. Y pues bueno, brincando también a la parte, y de hecho esta historia influyó en las aproximaciones de Superman en la modernidad y creo que es la aproximación más importante que existe a nivel de cómics de la exploración del personaje y creo Ujú, que deberían de trabajarla más en niveles de multimedia. así es. Y bueno, de manera mucho más independiente, también hay muchos cómics que fueron producidos en su momento y que no fueron apreciados tanto a nivel mediático y que después de un buen tiempo se convirtieron en un ejemplo de cómo se debe de trabajar un cómic y cómo este Ujú, cómic puede llegar a influir de manera tan impresionante grandes historias. Estamos hablando de algo
al nivel del Señor de los Anillos, que es uno de los Ujú. cómics independientes más importantes de la última década, de los últimos 20 años, que es Bone. Uh, O sea, entonces Bone también, obviamente, ahorita les estoy mostrando un par de números, nomás de los que tengo aquí. Tengo ujú. el libro El completo y compendio. tengo como, Pero aquí como lo tengo. unos, como unos Yo creo que lo 30 tengo. No, o lo tengo 40 ya en el otro números libro. Ah, no, así. mira, aquí está. Ahí está. ¿Quieres para mostrarlo mientras tú platicas? Ujú. Aquí está Sí, la pequeña Biblia, cabrón. sí, O sea, ese volumen es maravilloso. Ese es el que podrían comprar ahorita, porque estos números son súper difíciles de encontrar, los números ujú. independientes, de hecho. Yo tengo el uno y el 2. Este, pero se convirtió en algo bien importante al momento de poder, de contar historias y de cómo poder contar una historia original, divertida, interesante, desde una perspectiva diferente de un mundo en los cómics, en donde los cómics te pueden contar cosas que no necesariamente tienen que ser de superhéroes. Entonces creo que Exacto. Bone vino a cambiar esto y a desarrollar una historia súper rica, súper interesante, que creo que Ajá. vale mucho la pena y se puede leer y releer sin Sí. importar el tiempo y el momento. Y además aplaudirle que es independiente. Es una editorial independiente Sí, y realmente marca un antes y un después en la historia del medio con su novela. Y ahí viene la adaptación animada para Netflix, que esperemos que le haga justicia, porque es una gran historia y sí, un gran cómic también. Si no lo han sí, leído, búsquenlo, porque Bone también, si se dignan como fanáticos del medio, tienen que leer Bone. sí. Bueno, y otro de los cómics que influyó y que creo que ha sido uno de los ejes también mucho más grandes en el universo de Marvel que conocemos en este momento cinematográfico es Civil War Ajá. de Millar. Millar, este cómic en su momento, que salió hace como cerca de 10 años, creo, Ajá. este cómic realmente cambió la dinámica de los superhéroes y cambió la dinámica de Marvel a nivel general, Ujú. convirtiéndolo en algo súper serio. Y eso también me llama mucho la atención porque Marvel empezó a tomarse como más en serio a sí misma a la hora de contar historias. Y Ujú. Mark Millar lo hace muy bien con Civil War, donde las repercusiones se sienten súper tangibles. Después hicieron un pequeño desmadrito con muchas cosas que suceden dentro de la historia, Ujú. pero en este número 2 sobre todo, que es uno de los números más importantes, donde aparece la escena de eh, Peter Parker diciendo que él es Spider-Man y Ujú. se lo muestra al mundo, cambió y radicalizó por completo el mundo del cómic Sí. a nivel. Influyó todo lo que existe en este momento de Civil War en la película y en el universo Marvel cinematográfico. Es una de las ejes y de los ADNs que Ujú. tomó la casa productora, o sea, que tomó Disney y que tomó Marvel Productions en su momento, Marvel Studios, perdón, en su momento, para desarrollar lo que existe en este momento. Y es una gran historia, además, es una gran, Es gran una historia. gran historia. Yo creo que es de los mejores crossovers que ha tenido Marvel en su historia. Sí, Y, y también me da mucho coraje, y creo que es uno de los grandes errores editoriales en la historia de Marvel, cómo trataron la revelación de Peter Parker Spider-Man, porque en este sí. cómic va mucho más allá de decir, ay, se quitó la máscara, que pudiera ser como un escandalito mediático y Ajá, gratuito. No, es un statement de lo que está sí, pasando en la historia, y yo esperaba que lo resolvieran con mucho más respeto a cómo lo resolvieron. O sea, cómo regresaron después de que se acabó Civil War, cómo regresaron al Peter Parker que tenía identidad secreta. Yo creo que es de las porquerías más espantosas que Marvel ha hecho. Sin embargo, si ignoramos esa parte, la historia de Civil War y cómo se convierte esta dinámica de Capitán América versus Iron Man, el Team Capitán y Team Iron Man, tiene otro nivel aquí. Sí está bien hecho en las películas, pero la forma en la que Civil War lo planteó es tremendamente superior, sobre todo porque vemos la repercusión de cada uno de nuestros personajes favoritos, cómo van tomando bando. Yo creo que uno de mis favoritos que no esperaba que incluyeran Punisher tomando bando dentro de Civil sí. War, también es uno de los grandes momentos de la historia. En fin, para el que no ha leído Civil War, el cómic, también es una gran recomendación y sí, definitivamente coincido contigo y con la fuente de donde lo sacaste, es uno de los cómics más influyentes en la historia del medio. Y brincando también, ahorita voy a presentarles varias opciones también de cómics que realmente a mí me cambiaron mucho y han resultado ser, son este tipo de cómics que le dan respeto, es este tipo de cosas, son estos Citizen Kane, estos Ujú. Schindler List que dicen, güey, no mames, o sea, esto es arte,
esto no es para entretener a la gente, esto puede ser arte. Más allá de entretener a Ujú, la gente, esto puede convertirse en arte, esto puede convertirse en algo que redefine el medio y lo convierte en un medio de expresión artística, en un medio de expresión emocional y en un medio de expresión cultural, güey. mm, Y hay varios cómics que lograron eso y que a mí me impactaron mucho cuando yo empecé a leer cómics de manera mucho más seria, más allá de compro mis cómics semanales de los superhéroes que me gustan. Y este ujú. es uno de los más importantes que cambió mi vida, que es Mouse. Uy. Mouse es una historia, sí, 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 o sea, o sea, Art Spiegelman hace una cosa maravillosa. Ojo, este vato es un escritor periodista y era tan rica la historia que la única manera que pudo sacarla era a través de un cómic. Él Ujú, la dibujó, él la escribió, es una historia muy personal porque es la historia de su papá ujú. pasando por campos de concentración nazis, en donde los nazis son estos gatos y los judíos son estos ratones que están a la merced de los gatos. Es una historia súper emotiva, que los animalitos no tienen nada de cute en la historia No. y que es súper emocional. Esta historia hizo que Spielman ganara el Pulitzer, güey. O sea, Ujú, a sí, ese no, no nivel. estamos hablando del Brother, Eisner, no, 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 el no, el Pulitzer. Pulitzer. Este cabrón ganó el Pulitzer por un cómic, güey. Entonces, Sí. sí es un tema de que, de hecho, este cómic está dentro si no me equivoco, está dentro de la lista de The New York Times de los 100 libros que tienes que leer antes de morirte, güey. O Sí, sea, sí, y es una cosa aquí sí estamos impresionante. hablando de algo, ahora sí es, aquí sí te gustan los cómics, o sea, no es Ujú. un asunto Sí, de superhéroes, de me gustan los superhéroes, sino me gusta el medio del cómic. Mouse es una cosa que tienes que leer por varios motivos. De entrada, la historia es desgarradora, como bien lo dices, el saber que es una historia real, la exploración de él como hijo de una persona que pasó por un campo de concentración y porque además hace este brinco interesante entre la historia de lo que vivió su papá en el campo de concentración y luego cómo brinca la historia en el tiempo y te muestra la relación de él con su papá y cómo hace estas reflexiones de no entiendo a mi papá es una persona ujú. extraña y luego lo casa con lo que vivió, también es, uf, o sea, me acuerdo que cuando lo leí, son de esos pocos medios, el cómic como medio, rara vez, o sea, me gusta, pero rara vez me lleva a donde me lleva una película emocionalmente, ¿no? De que Ujú. realmente estoy sintiendo el dolor o me enternezco con algo. Y Mouse lo logró en varios momentos, que sí realmente estoy No, tan metido en lo que estoy leyendo que lo estoy sintiendo y viviendo, ¿no? es literal, sí te rompe. O sea, Mm, esto es ver Schindler List. Es más, o sea, estoy seguro que dentro de toda su historia para vale. poder hacer Schindler List, Spielberg leyó Mouse. O sea, así de Sí, importante es. definitivo. Y Y por eso la, lo considero uno de los cómics más influyentes. y la decisión de antropomorfizar a los personajes Sí, es súper acertada. O sea, bien lo sí. pudo haber contado dibujándose como personas, ¿no? Pero algo hay en la representación del ratón y el gato que por más cliché que parezca, le da un potencial emocional a la historia. Lo tienen que leer. O sea, es una cosa que Sí. no se puede explicar. Sí, sí, lo tienen que leer. Y dentro Ujú, de eso también me gustaría entrar a este tema de estos autores que son un poco desconocidos dentro del medio y como bien mencionaste tú, si te gustan los cómics tienes que leer esto, si te gustan los cómics realmente, si amas el medio como tal, así ujú, como amas las películas o amas los libros, es lo mismo que es Charles Burns. Charles ujú, Burns es un autor muy importante y Black Hole representa creo que la novela que lo ujú, llevó precisamente a esta seriedad y a esta exploración de los personajes de una manera muy impresionante. Black ujú, Hole es la historia de un grupo de adolescentes que pasan por un tema muy ujú. importante de autodescubrimiento, en donde el tema del sexo, la adolescencia y el descubrirte como ser humano, el descubrir el amor y descubrir qué significa para ti brincar de ser un niño a un adolescente a un adulto, es súper importante. Charles Burns es uno de los escritores y de los dibujantes, porque él escribe y dibuja esta historia, más importantes, creo, underground, como estos directores así súper serios,
que trabajan y ven este medio como un arte. Entonces, sí es súper Sí. importante también. Fíjate que estaremos listos para una adaptación de Black Hole, ¿eh? O sea, Sí, de hecho son... se ha estado rumorando durante muchos años que Fincher ha querido hacer una adaptación de Black Hole y no sé No por sabía qué eso. no ha avanzado. Sí, 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 sí. Sí, es una gran historia. Es, no es nada que, al igual que Mouse, que acabamos de hablar, no es nada que tenga que ver con superhéroes y magia. Bueno, sí hay algo de eso, pero no, no es la exploración Sí. de la Es, fantasía como la es un mero, esperaríamos de un cómic. ajá, es un mero pretexto para contarte realmente la historia real, que es la historia Exacto. de estos adolescentes. ¿Sí? Que en realidad es una metáfora, ¿no? De Ajá, la de la problemática adolescente y de cómo las ciertas situaciones te llevan a la segregación, al olvidar sí. a fragmentos de la población o de la comunidad. Es muy buen cómic también, muy, muy profundo y muy buen arte además. Me encanta el arte de Black Hole. Exacto. Y bueno, pasando también a otro de los grandes autores de estos autores que iniciaron en los cómics y se convirtieron en grandes autores de libros, uno de mis favoritos y de mis actores, yo creo que mi autor favorito ahorita vivo, que todo lo que saque lo leo y que es impresionante y que dejó una huella en los cómics, creando probablemente uno de los cómics más influyentes en toda la historia, es Neil Gaiman con Sandman. Este es el primer tomo. De esta tengo también todos los libros, tengo toda la colección de los libros, no los quise traer ahorita porque sí es como una pila así gigantesca, pero este es el primer tomo y también, o sea, Neil Gaiman es una cosa que Es que hay autores buenos y luego está Neil Gaiman, güey. O sea, sí está exactamente, sí, 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 cabrón. está cabrón este güey, o sea, lo que hizo de hecho, él en este primer tomo, hace un par de años lo entrevistaron y dijo, güey, cuando yo empecé a escribir Sandman, a mí me dijeron, haz lo que quieras, güey, o sea, es nomás revive este personaje, escribe los cómics y escribió como 12 números y dijo, ni de pedo, ni de cerca me van a dejar seguir escribiendo esta madre que me acabo de inventar. Y él dijo, aquí se acaba la historia. Entonces, de hecho, cuando lees este cómic y ves el final de este tramo en donde está Sandman, después de hablar con Death aquí en Ujú. este último tomo, se siente como un final, se siente como un Mm, cierre ya se del acabó. personaje, de aquí se acabó, y dice, güey, no, güey, dale, nos gustó, y Vértigo es esta zona donde exploras en los 80s, donde exploras y haces cosas diferentes, date, güey, sigue escribiendo cuando puedas y cuando quieras. Y el güey dijo, ah, su madre va, güey. Y escribe A- una de las Aquí es cosas donde, más impresionantes en los cómics que existen. aquí es donde hay que aplaudirle a DC porque tomó una gran decisión en los ochentas. Cuando vieron que el medio se estaba transformando y estaba dejando ser capas y antifaces para hacer Ujú. exploraciones narrativas, abren esta ala de Vértigo y dice, a ver, sí va a haber algunas exploraciones de Batman y de Swamp Thing, así más profundas, pero vamos a abrir toda esta rama donde donde los autores pueden hacer lo que quieran con el medio. Y Sí, de ahí salen grandes historias, grandes novelas, y particularmente creo que él o la representación de lo que Vértigo es Sandman. Es sí. la mejor historia de Vértigo, la mejor historia de Neil Gaiman, y quizá uno de los cómics que rompió los paradigmas y dijo, bueno, podemos hacer cosas. Es más, Image existe gracias a Sandman, güey, o Sí, gracias a exacto. Vértigo. Mm, mm. Exacto, sí, de hecho. Y, por ejemplo, aquí dentro de la historia, a mí probablemente uno de los cómics que más me gusta, una de las historias cortas que más me gusta, está en el tomo de House of Dolls, que es una Mm. maravilla. Hay un cómic que él escribió, una historia que él escribió de Shakespeare, Uf, dentro de la historia de Sandman, que es la sí. de un homenaje a este Noche de Verano de Ujú. Shakespeare. Y este voy a hacer una exploración de la novela, de Shakespeare, del personaje y de todo, al grado de que ese cómic fue nominado a un premio de novela de fantasía y de terror. El cómic ganó el premio y los jueces dijeron, la gente que organiza, que, güey, esto no es un libro, es un cómic, es un arte menor, Ujú. y cambiaron las reglas para decir, un cómic no puede ganar este premio, después de que lo ganó Sandman con Neil Gaiman. Mm. Y dice, güey, se me hace súper bajo y ruin que hagan eso. Ujú. Es como, o sea, dices, güey, gané algo Ya y se lo había cambia la... dado. Ajá, y ya me lo habían dado y no, me lo dieron, lo tengo, Mm.
entonces va a ser el único cómic porque cambiaron las reglas y dijeron, güey, no, esto no lo puede volver a ganar un cómic. Se me hace Que súper ruin eso además también, ¿no? sí, también te habla de la época, lo que estaba pasando con el medio en ese momento, de ser Sí. un medio menor, de ser no una representación de arte, sino artesanal, y que de repente los autores jóvenes o los que fueron ganándole lugar en los jurados de estos grandes premios empezaron a decir, "No, espérame, o sea, hay una exploración artística realmente aquí", y poco a poco le fueron ganando a esa gente adulta cerrada, cuadrada, que decía, no, 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 esos son monitos para niños, ¿no? Y aquí vamos viendo cómo empieza a ganar la batalla y el cómic cambia de ser monitos para niños para ser un medio artístico genuino. Sí, exactamente. Y como bien mencionas ahorita, este medio artístico y como mencionan a nuestros camaradas, se convierte en eso, se convierte también en una voz social y en una voz Ujú. como Maus que expresa cosas realmente importantes y a eso me lleva a este otro gran libro que Wow. significó una cosa impresionante también a nivel global y que rompió muchos paradigmas. Otra vez, Alan Moore. Alan Moore es uno de los grandes autores de cómics en la historia. Lean todo lo que ha escrito. V of Vendetta es ¿Tú crees que se volvió uno de loco los... precisamente por estas exploraciones sociales que hacía, güey? Porque se volvió No loco, güey. O creo. sea, Bueno, pues quién sabe. sí tira canica cañón, pero bueno, ok. La película de los hermanos Wachowski es una adaptación mediana tirándole a mala, güey, de la novela. Decente. Ujú. Decente, pero tirándole a mala realmente. Esta novela, este cómic de Alan Moore de V of Vendetta también es una obra de arte que explora temas sociales, que se mete dentro de una distopia Ujú, muy similar a todas las que hemos visto de Hunger Games, etcétera, ujú, pero es una exploración de la humanidad en este tema muy a la 1984, sí. muy así de, güey, aguas con lo que permites y con lo que dejas hacer a tus Ujú. políticos y a la Y gente lo que le estamos das poder, viviendo. güey. Y lo estamos viviendo y esto es, o sea, este es lo más impresionante. Cuando agarras un cómic como este, que fue escrito hace más de 30 años, lo lees y dices, madres, güey, es un reflejo de mi presente. Ujú, Ojo, ojo, ujú. porque qué miedo que esté pasando esto, güey. Sí, sí, definitivamente un gran cómic. Y sí, la película, creo que parte del problema es que lo trata mucho como, o sea, dice, estoy adaptando un cómic, se autoidentifica como una película de cómics y lo trata de convertir en una especie de superhéroe, Sí, y no es eso para nada en el cómic. Pues lean el cómic si no lo han leído. Muy buena novela gráfica. sí. Y bueno, volviendo, bajando un poquito más al tema de los superhéroes, y creo que también es una de las grandes historias de DC que se han contado y que creo que sí se le da mucho respeto, se convierte en una de las cosas más impresionantes que existe en el universo de DC, pero Kingdom Come es una de las cosas más geniales que vas a ver Ujú. de Superman, de Batman, de Justice League, de la Mujer Maravilla a nivel de cómic. Es un cómic casi perfecto en escritura, en cómo está abordado. El arte de Ross es impresionante. Es No puede ser Ross, dibujado de otra forma. Sí. sí, Alex Ross en su máxima expresión es el autor de cómics en ese momento. Cada página es o sea, puedes agarrar al azar una página de esta madre y colgarla como póster en tu casa Ujú, y ujú. es una maravilla, güey. O sea, así de impresionante está el arte de esta madre, así de impresionante es la historia. Esta cosa es una exploración de Elseworlds, en donde te presentan un futuro alternativo de lo que podría ser el universo de DC, y es una de las mejores exploraciones del universo de superhéroes, de lo que significa ser un superhéroe, y estoy Ujú. así de que podría jurar en sangre que Kirkman se basó en esto para ser Invincible, güey. O sea, Sí, claro, no claro. mames, o sea, esta es una exploración súper profunda del ser superhéroe y de las Ujú. responsabilidades que implica ser un superhéroe, güey. No llega a los niveles de V of Vendetta como lo estábamos platicando ahorita, pero sí es Sí. una exploración de dónde empezó el superhéroe como concepto y hacia dónde está yendo la humanidad y en qué nos estamos convirtiendo y cómo me encanta ver, porque además es la exploración a través de alguien que no tiene poderes y que además Ujú. tiene una formación religiosa, ¿no? Pero ver cómo
este ser común que nos representa a nosotros como lectores analiza quién es Superman y dónde está Superman en un momento en el que vivimos ahorita y hacia dónde tendría que ir a un personaje como Superman, le da todo el valor de la exploración del medio y de nuestra sociedad. O sea, Así es. ¿dónde quedaron los valores, cabrón? O sea, de alguna forma Exacto. te lo está diciendo así, no en el sentido de viejito, pero sí, o sea, chingado, este código existía por algo, cabrones, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Esto es un cómic que tiene con más de 10 años y lo lees Ujú. ahorita y se siente de que, güey, puede salir ahorita a la venta como de nuevo y se Ujú. vuelve un hit igual. O sea, eso es Y me impresionante daría también. miedo que Warner lo tocara y lo adaptara en algo, Ah, neta, no quisiera, no sabría si sí. emocionarme o decir, no, No, déjalo no, ahí. no, déjenmelo así como está, por favor. Pues bueno, de aquí brincamos a un par de exploraciones un poco más, menos, menos comiquescas y más como teóricas, por así Ajá. decirlo. Discúlpenme, camaradas, por ponerme tan filosófico en este momento, pero dos cómics slash libros que marcaron mi vida y que creo que son de Mm, los más influyentes que existen en este momento ujú. es Claro. Understanding Comic de Scott McCloud. Ujú, Esta cosa es, si te gusta dibujar, si te gustan los cómics, si te gusta el cine, si te ujú. gusta tomar fotografías, Escribir. si te gusta el escribir, si te gusta el arte, si te gusta, lee este libro. Güey. Ujú, ujú, Understanding Comics es un cómic, es súper meta porque es un cómic ujú, que te explica cómo funcionan los cómics, que te ujú, explica el arte de hablar, de escribir, de desarrollar, el arte de contar una historia y ujú, los diferentes tipos de historias, las categorías. Es una aproximación teórica a los cómics y al valor que tienen los cómics y lo que han dado a ujú, través de la historia y a través de todas sus representaciones a todo el mundo del arte. Güey. ujú, Esta cosa es una Biblia para cualquier persona que se jacte de ujú. querer conocer o hacer arte a través de cine, de cómics, de dibujo, de crear historias, de lo que sea, güey. Esto es una Biblia. Tienes que comprarlo y tienes que leerlo si estás interesado un poquito en esto. De hecho, si ustedes tienen un amigo así medio intelectualón que todavía digan, los cómics son un medio menor, que lea eso. Que lea Ujú. eso y va a cambiar por completo su forma de ver el medio. Además, Sí, va a entenderlo, le va a agarrar sabor y la próxima vez que agarre una novela gráfica o un cómic lo va a leer distinto. Porque eso es lo que exactamente. logra ese libro, que logra ver más allá de por qué me gustó esta historia o qué divertido estuvo este cómic, es la explicación del medio y además creo que una de las cosas interesantes que hace él es que formaliza la teoría detrás de este medio, así como ya hay autores que te hablan del cine a nivel teórico, de la televisión a nivel teórica, de la novela a nivel teórico. Scott McCloud con Understanding Comic lo lleva a ese nivel de, ¿te quieres dedicar a esto? Éntrale por aquí, ¿no? Sí, y de eso me da pie a mostrarles a el Mm, autor que hizo que precisamente que se tomó la iniciativa de por primera vez en la vida escribir teoría del cómic, que es Will Eisner. mm. Will Uf. Eisner y el arte secuencial, este libro representó un parteaguas en la industria precisamente por eso, Ujú, porque si Will Eisner es creador de uno de los cómics más influyentes de la historia, que es The Spirit, y ujú, además de eso, desarrolla una de las historias más influyentes también de cómo narrar y cómo construir un cómic de manera interesante, que es Contrato con Dios, que lean, por favor, lean esa historia, es maravillosa, es esa exactamente. Esa novela gráfica es una maravilla. Will Eisner con el cómic y el arte secuencial realmente redefine precisamente el cómic y acota y acuña este nombre de arte secuencial. O ajá. sea, es toda, esta es una exploración teórica acerca precisamente del cómic y de por qué es un arte, de dónde viene, cómo ha logrado entrar, cómo Ujú, se construye a nivel teórico la historia, el desarrollo y acuña de manera, esto es una tesis, güey, acerca sí. de los cómics, acerca de la construcción del arte sobre una hoja de papel con cuadritos, con círculos y te lo pone de una manera súper inteligente. Te dice que es, Ujú, a ver, vamos a hacerlo de manera realmente teórica y original y decir cómo se define la palabra arte. ¿Qué significa arte? Arte ujú, es un lenguaje por sí solo. ¿Por qué la danza es arte? ¿Por qué la literatura se considera arte? ¿Por qué? Etcétera. Y explora todas las ujú. definiciones
y te pone, ok, entonces vamos a explorar teóricamente el cómic y decirte, y te voy a explicar por qué el cómic es arte y es Ujú. un arte secuencial. Hay una razón. Es una razón, exactamente. Hay una razón por la que el premio más prestigioso de los cómics o del noveno arte se llama Eisner, ¿no? Y es porque Ajá, Will Eisner es la primera persona que decidió impulsar la idea de que esto era un medio respetable, una exploración artística, acuñó el término de arte secuencial, acuñó el término de novela gráfica, precisamente él sí. decía, dejemos de hablarle de cómics porque la gente no lo toma en cuenta, vamos a hablarle de novelas gráficas. Y sí, el trabajo de Will Eisner también es una cosa que tienes que explorar si realmente te interesa este medio. Es el libro que habla teóricamente o Contrato con Dios, que es una de sus novelas gráficas más celebradas, o lo que logró con Spirit. Spirit también va mucho Ujú. más allá del personaje, es la forma en la que planteó el arte secuencial, en la que dijo, ok, vamos a agarrar este medio y sus bondades y exploremos lo que nos da un panel, lo que nos da una página en blanco. Will Eisner es un mago y por algo es la persona o la figura de la industria. Stan Lee es un gran autor, Stan Lee nos dio grandes personajes, pero está lejos de ser lo que Will Eisner logró ser, ¿no? Exactamente, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, antes de entrar ya al final, quisiera hacer como que un runner-up, o sea, como que una mención honorífica realmente a Chris Ujú, Ware ujú, por crear The Acme Novelty Library. Este ujú, güey reinventa la estructura básica de los cómics y crea unas cosas impresionantes, güey. O sea, de Acme Novelty es una cosa que jamás has visto. O sea, cuando ujú, todos los volúmenes son diferentes, lo que hace este güey con los cómics es completamente original. Cada cosa te cuenta historias diferentes, empieza de una manera que nunca te lo imaginas. Chris Ware reinventa el modelo del cómic como lo conocemos y si ven algo de él, vale muchísimo, muchísimo la pena. Tiene 7 novelas que se llaman así, que es The Acme Novelty Library 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 3. Tengo yo 3 números de él que son, explota la cabeza de cómo explora el mundo del cómic y de cómo te cuenta historias de una manera más allá de ser originales. Güey. Entonces te digo, ujú. destruye, deconstruye y construye el cómic como su forma original de una manera completamente diferente. Y de ahí brincamos directamente a el que probablemente es el cómic más influyente en toda la historia, redefinió el término del superhéroe, lo cambió e hizo que volteáramos a ver a los cómics y a las novelas gráficas de una manera diferente. Sucedió antes de Mouse, sucedió antes de Kingdom Come y es Alan Moore de nuevo presentándonos Watchmen. Puf. Híjole, ¿cómo O hablar sea, de Watchmen? Sí, exacto. ¿Qué podemos decir, güey, de Watchmen, güey? O sea, ¿qué y podemos decir de la novela gráfica, el cómic, la historia de superhéroes? O sea, creo que también con el tiempo y con la popularidad del cómic, porque hubo un tiempo que solo nosotros sabíamos que estábamos hablando cuando decíamos, "Oh, ¿ya leíste sí, Watchmen?" Y mucha sí, gente dice, todo. ¿qué? ¿What? ¿What? Güey, Doctor Manhattan, ¿qué diablos es eso, ¿Qué no? es eso? Sí, Ajá, pero también recordemos que originalmente él iba a jugar con los personajes reales, bueno, no reales, sí, con los personajes del universo conocido, pues, ¿no? sí. No lo dejaron porque su historia era demasiado experimental y entonces desarrolló símiles de los personajes que son los personajes de Watchmen. Kaboom, o sea, creo que a todo el que le haya pasado lo va a identificar y decir, sí, es cierto. La primera vez que lees Watchmen es, ¿qué Es, chingados estoy leyendo, güey? es una exploración a nivel emocional, a nivel narrativo, a nivel de contar una historia. Es una cosa que jamás has vivido y tienes que verla. Es como literal, literal, y creo que nadie me va a dejar mentir, o no sé si algunos camaradas se enojen y crean que estoy exagerando, pero es literal ver el Ciudadano Kane, güey. O sea, Sí. a ese nivel estamos hablando. O sea, esto es ver el acorazado Potemkin por primera vez y decir, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy Ujú. leyendo? Y, y no mames, qué chingón es esto que estoy leyendo, güey. Y si te has quedado en la película de Zack Snyder, sorry, no tengo ni Sí, idea de lo que no, es Watchmen. O sea, sí, sí no, no, siento no. que Zack Snyder hizo un trabajo otra vez decente en la adaptación,
pero no para nada llega al nivel de lo que realmente es el cómic con sus metanarraciones, güey. Hay un Inception en ese cómic que cada vez que lo vuelvo a leer me vuelve a... ¡Pum! O sea, cuando te das cuenta que estás leyendo el cómic que alguien está leyendo dentro del cómic, güey. Es una Sí, sí, cosa o de sea, sí, ¡wow! Güey. Sí. sí, sí, y esta exploración de todos los layers de la humanidad, de la perspectiva de ser humano, de el ser un héroe y cómo esa palabra se puede corromper a grados como el comediante, güey. Ajá. O puede llevarte a grados tan humanos como el hecho de literal explora una parte en donde el enemigo no puede vivir sin el héroe y viceversa, Exacto. y el héroe no puede vivir sin el enemigo y se convierte en una relación tóxica a un nivel de que, güey, Ujú. existo porque existes. Y O la no puedo, situación de pues, comencé esto de joven y es súper emocionante, pero ahora que estoy en middle age, como, ¿por qué diablos era esta mi carrera? Eso también hay unos momentos ahí bien, bien interesantes sobre cómo analiza cada uno de los personajes las diferentes épocas. Es una sí. metaconversación sobre Estados Unidos. Sí, muy, De muy hecho, impresionante. Lo más cercano que ha logrado hacer alguien para acercarse a esta obra de arte que es Watchmen es hacer una muy buena serie en justo iba a decir HBO eso. que es Watchmen, que es la continuación. Watchmen sucede, la serie de HBO sucede como 20 años después de cuando termine esta novela gráfica. Y de hecho, cuando primero dijeron que iba a ser una continuación, dije, no, no mames, las vas a... Ah, Pero cuando la vi, dije, sí, claro, es la decisión correcta, güey. O sea, él dijo, no, sí, no me voy a meter con esto que es una obra de arte, güey. Mejor voy a hacer mi propia exploración del mito de lo que planteó el cómic. Y creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado como autor. sí, no, pero sí, este Alan Moore es probablemente uno de los grandes autores y de los autores más influyentes en la historia del cómic y esta novela gráfica así lo representa, así como varias que mencionamos ahorita. Todo lo que él escribe, de hecho, The League of Extraordinary Gentlemen también es una cosa Uf. maravillosa. Léanlo. Hay cosas en las que dices tú, güey, que estoy leyendo. O sea, realmente Alan Moore es uno de los autores que te reta a ti como lector Ujú. a leer las capas en cada palabra, en cada cuadro, en cada secuencia, en cada historia que cuenta. Es impresionante lo que hace y el conocimiento que tiene cultural y socialmente hablando una persona como él, de cómo entiende el psique humano, güey, a un nivel que tú dices, hijo, güey, no mames, o sea, qué cabrón. Y si él lo está representando de esta manera es porque existe y porque lo hemos visto o está bien cabrón cómo explorar esa parte del ser humano a través de algo como los superhéroes, güey. O sea, esta madre lo hace de una manera impresionante. Es un autor adelantado a su época y por eso yo creo que se Por desesperó mucho. del medio. Se desesperó Sí. del medio porque él estaba planteando cosas que estaban 20, 30 años más adelante de lo que la industria estaba haciendo y terminó retirándose del cómic. Ya solo escribe Ujú. guiones y novelas y sí es una persona bastante chisqueada, Sí. pero sí, yo creo que también porque ve el mundo desde otra perspectiva y probablemente está en otro plano real y por eso Sí. nos ve con esa profundidad. Pero en fin, gran cómic Watchmen, Alan Moore, uno de los mejores autores y gracias por existir porque lo que hoy vivimos en la República y las historias que estamos leyendo y las historias que se están adaptando tienen que ver con estos autores que decidieron romper el molde y hacer algo totalmente distinto. Sí. Con esto terminamos nuestro análisis que hizo Leo en la investigación de los cómics más influyentes. Sí, coméntanos ahí, aquí en las redes sociales, ¿los viste? ¿Los has leído todos? ¿Cuál crees que se nos escapó? ¿Cuál crees que, no, que estamos elogiando de más? ¿O cuál debería estar en esta lista? Les recordamos a nuestros camaradas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Si estás viendo este video en YouTube, suscríbete al canal y prende la campanita para que te enteres de todos los episodios de República Geek. Hablamos de noticias, reviews o estos tipos de especiales. Y si nos estás escuchando a través de podcast, suscríbete también en esta lista para que no te pierdas ni un solo episodio. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas, todos nos escuchamos y nos vemos en el próximo República Geek.